como alguien lo dijo bien, efectivamente es la condición que 1 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0, porque no hay raíz de cantidades negativas, por esa razón. Entonces, eso quiere decir que tienen que trasladar al capítulo introductorio, saber resolver la desigualdad. Y resolviendo esa desigualdad vamos a coincidir que el dominio de la función se puede encontrar. Y es el intervalo desde -1 hasta 1, si alguien ya lo ha resuelto. Entonces, vamos a asumir que tenemos el dominio de la función. Me gustaría que ustedes se planteen esto, lo dejen apuntado y vayan respondiendo estas preguntas esta tarde antes de acostarse. Codominio. ¿Cuál es el codominio de esta función? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? Todos los números reales. Muy bien. El codominio asumimos que es todos los números reales. No estamos errando si decimos que el codominio es el conjunto de los números reales. Son los posibles valores, habíamos dicho, ¿verdad? Decimos posibles valores, porque para cualquier valor que tenga sentido esto, la raíz de ese número siempre va a ser un número real. Por esa razón el codominio son los números reales. Muy bien, no hay ningún problema, perfectamente respondido. Rango, ahora sí, ¿cuál es el rango de la función? ¿Qué es el rango? Son los valores verdaderos, ya no los posibles. Entonces, ¿cómo lo ven el rango? ¿Cómo encontramos el rango de esta función? Se puede encontrar de diferentes maneras. Uno, podemos graficarlo previamente esto. En este caso tendríamos que hacer funcionar muy bien GeoGebra o graficarlo también manualmente porque no es difícil, es un ejercicio simple. A lo mejor alguien ya tiene idea de qué es la gráfica y podemos decir cuáles son los verdaderos valores de la función. En consideración, ¿alguien sabe cuáles son los verdaderos valores? Pregunto, ¿cuál será el rango? Valores de 0 a 1. Valores de 0 a 1. Muy bien. Solamente, hace rato en el codominio hemos dicho todos los números reales. Ahora, de ahí solamente estamos tomando los valores de 0 hasta 1, pero en el eje Y. ¿Está bien? Porque en matemáticas tenemos para graficar dos ejes, uno que es el eje X y el otro que es el eje Y. Entonces el rango se mide en el eje Y de 0 a 1. Podríamos decir todos los positivos, pero de 0 hasta 1 solamente. Muy bien, el rango. Entonces, la pregunta es, en la primera hemos dicho que esta función no está bien definida. Entonces la última pregunta dice, ¿cuál es o cómo debería definirse esta función? A ver, defínanlo bien, esta función, para no tener problemas a la larga. ¿Cómo lo definiríamos entonces bien, correctamente? ¿Cuál sería su definición de esta función? Si alguien tiene respuesta. Primero podemos decir f, no hay ningún problema, o g, o h. Generalmente para nombrar a las funciones se utiliza f, g, h, así sucesivamente. Generalmente f, g y h, 3. Si son más de 3 ya no utilizamos f, g, h, sino f sub 1, f sub 2, f sub 3 y así sucesivamente. Entonces, asumimos que es f. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio? Hemos dicho 0 o mayores que 1. no, ese es el rango. El dominio es desde -1 hasta 1. Por ejemplo, si x vale -1, miren, tiene sentido esto. -1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0.
y raíz de 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si x vale menos 1, y vale 0. Tiene sentido. Si x vale 0, tenemos raíz de 1. Tiene sentido. Pero raíz de 1 es más menos 1, o sea, dos valores. Inclusive aquí tenemos que decir si vamos a trabajar con la parte positiva o con la parte negativa. Eso también hay que tener cuidado. Bien, entonces, ya un poquito trabajando estas anteriores partes, vamos a decir, yo puedo definir de esta manera entonces. Vamos a llamarlo f. La función está definida para este intervalo cesado desde menos 1 hasta 1 solamente. X puede variar desde menos 1 a 1 solamente. No puede ser menos 2, menos 3, menos 4, no puede ser 2, 3, 4 positivo. Solamente las variables independientes están encajadas, pueden asumir valores en esta región, entre menos 1 y 1. Puede ser 0, no hay problema. Y el dominio y el codominio, el lado derecho, son los reales positivos. O sea, estoy diciendo voy a trabajar en la parte de arriba, reales positivos. Y definimos de esta manera, f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Si presento todo esto, estoy diciendo que esta función ahora está bien definida. Si decidimos trabajar en los reales negativos, entonces tendríamos que definir así. F, el mismo dominio, pero el codominio es reales negativos. No sé si notan R elevado a más, R elevado a menos. Quiere decir los reales negativos. Y definido de la misma manera. Entonces, en conclusión, esta función, tal como nos han dado, no está bien definida. Para definir bien, existen dos posibilidades, donde previamente hay que encontrar el dominio, el codominio y el rango. En eso, una vez que hayamos encontrado, podemos decir que está bien definido de una o de otra manera. Esta función se puede definir de dos maneras correctamente. ¿Alguna pregunta? De todo lo que hemos trabajado, lo más importante ha de ser a la larga hallar el dominio. El dominio de la función. En el práctico 1, 2, nos hemos dado a hallar el dominio de ejemplos un poquito más complicados que estos, obviamente, para trabajarlo con calma en casa, etc. Aquí traemos un ejercicio fácil para explicar el comportamiento. Porque miren, y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, cualquiera puede pensar qué pasará si elevo al cuadrado ambos miembros. Si elevo al cuadrado ambos miembros voy a tener otra relación, y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. ¿Verdad? Y de ahí todos podemos despegar x llegado el momento. X será igual a 1 menos y cuadrado, raíz, y así podemos ir trabajando. Bien, asumimos que se ha entendido este ejemplo. Si no se ha entendido muy bien, me gustaría que lo ejerciten ustedes cada uno de estos incisos, y si tienen todavía algún problema, como el lunes nos vamos a volver a reencontrar, podemos retomar a explicar de nuevo esto, pero si todos trabajarían este ejercicio, simplemente este, cortito, fácil, respondiendo con relativa facilidad a estas preguntas, asumiríamos que andamos bien. Me sentiría feliz, contento de que están yendo bien, están siguiendo. Entonces, queda esa tarea para el lunes. Por favor, trabájenlo bien, a conciencia en su casa. Vamos a la presentación siguiente. Para comentar qué tipos de funciones existen. Existen varios tipos de funciones, de los cuales los más importantes en este primer semestre son los que vamos a citar. Las funciones explícitas. Su nombre lo dice, tiene que ser claro, concreto.
se dice que una función está en su forma explícita cuando y, la variable dependiente, está suelta, ya sea en el primero o en el segundo miembro, en cualquiera de los dos. Generalmente y igual a f de x, o y está despejada. En esas condiciones se dice que la función es explícita. Entonces, de entre los tipos de funciones hay funciones explícitas, por una parte. Por otra parte, hay las funciones implícitas. ¿Qué quiere decir la función implícita? Es esta relación. Que existe una relación entre x y y, que se llama f, pero que la y no está despejada. Está inmerso, implícitamente está ahí adentro. Y siempre se puede igualar a 0. En esas condiciones se dice que la función es implícita. Tercero, los tres que vamos a utilizar. Tipos de funciones 3, explícitas, implícitas y paramétricas. ¿Cómo son las funciones paramétricas? Las funciones paramétricas se definen así. F de t, ahora aparece un nuevo componente que es t, que se llama parámetro. Ya sabemos que x es variable independiente, y variable dependiente, ahora aparece t, un parámetro. Un nuevo valor. Lo llamaremos parámetro. Es una constante que va variando, pero por eso se llama parámetro. Entonces, f de t en funciones paramétricas está definido así. F de este valor t es igual a x de t abscisa y de t ordenada. Aquí se establece un par ordenado. O también podemos definir de esta manera. Se escribe de la primera o de la segunda forma. F de t igual a x, y por otra parte. En dos partes. Entonces, para ir zanjando esta parte, vamos a decir que vamos a trabajar tres tipos de funciones. Explícitas, implícitas y paramétricas. ¿Está bien? Socializamos entonces funciones explícitas, implícitas y paramétricas. La primera, como ejemplo, si una curva está dada así, sabemos que no está bien definida, pero decimos ahora que es explícita. Está en su forma explícita. No quiere decir que está bien definida, sino que esta función, que no está bien definida obviamente, porque falta el saber S, todo lo demás que hemos encontrado en el primer ejemplo, pero está dado en su forma explícita. Es decir, la ecuación, que se refiere a la ecuación de formación, está en su forma explícita. ¿Por qué está en su forma explícita? ¿Alguien puede responder, por favor? Porque está despejado ya. Muy bien. Esta función se dice que está en su forma explícita porque la variable dependiente, que es y, está despejada y en este caso se encuentra en el primer miembro. Podía estar en el otro lado también, no hay ningún problema, pero lo importante es que está despejada. Está en su forma explícita. 2. Ahora nos dan esta relación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta es una curva también, representa una curva gráficamente, pero que la relación de formación o la ecuación nos da x cuadrado y cuadrado igual a 1 en forma implícita. ¿Por qué decimos que está en forma implícita? ¿Pregunta? Porque no está despejada la variable. Bien, y no está despejada. Sí. Y aquí hay que decir dos cosas. En este caso, en el ejemplo 1 que estamos dando, y se puede despejar fácilmente, todos lo pueden hacer. ¿Está bien? Hagan la prueba de despejar y. Y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Es el ejercicio anterior que estábamos trabajando, o lo que está en la parte de arriba. Es decir, es la misma, la de la primera. Entonces, una misma curva, la misma curva nos dan en forma explícita o implícita. No hay ningún problema. Se puede despejar y. En otros casos no vamos a poder despejar y.
no importa. Hay un teorema que establece que si no se puede despejar, pero que en una región próxima a un punto donde se analiza, existe la función explícita. Que no se la puede despejar, pero existe. Por último, tenemos esta, f de t igual, ahora nos dan ya coseno y seno. Miren, abscisa es coseno de t y ordenada es seno de t. Entonces, esta última que hemos citado es también una función, pero que está dado en forma paramétrica. T es el parámetro. A lo mejor esto no han visto en colegio, no sospechamos nada todavía, pero vamos a ver ejemplos al respecto. O también se puede escribir así. Esta forma paramétrica, la última, se puede escribir así o de esta manera. Cualquiera de las dos es lo mismo. Obviamente tenemos que irnos acostumbrando a una de ellas, a utilizar más, pero entendiendo que es la misma presentación. Una nos va a gustar más por alguna razón, porque aquí, por ejemplo, ocupa poco espacio y aquí no, es bastante largo, no sé, por decir algo. Pero es la misma curva. Entonces, una curva puede estar dada en forma explícita, implícita o paramétrica. Lo curioso en este ejemplo, en esta presentación, es que la primera, la segunda o la tercera representa a la misma curva. Si lo graficamos es la misma. ¿Alguien sabe qué es? Un ¿Una semicírculo. parábola? Es un semicírculo. En términos de una curva es una circunferencia de radio 1. En términos de una función es una parte, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo. Por eso alguien dijo bien, es un semicírculo. Es la mitad de un círculo, la mitad de una circunferencia. GeoGebra grafica la primera, no hay problema, la segunda también y la tercera también. No importa de cualquiera. Obviamente la tercera es lo más complicadito, pero paradójicamente es la más usual, la que más se utiliza. Es la mejor como referencia, como sugerencia. Para ello, obviamente, hay que ir por partes, la primera, la segunda y así sucesivamente. Entonces, existen tres tipos de funciones, explícitas, implícitas y paramétricas. Bien. Ahora vamos a conversar un poquito de operaciones con funciones. Operaciones con funciones. Conociendo dos funciones, por ejemplo, se pueden sumar, se pueden restar, se puede multiplicar, se puede dividir y se puede componer, etc. Se puede hacer muchas cosas, pero nosotros vamos a asumir de estas operaciones en principio tres. Uno, que es la suma, dos, el producto y tres, el cociente. Sumamos, multiplicamos y dividimos. Tres operaciones fundamentales. Dentro de la suma está también la resta, por eso acá en la definición lo he puesto más o menos. Bien, en la suma, conociendo dos funciones f(g), ¿cómo se suman funciones? F más g es otra función que está definido de esta manera. Simplemente tenemos que sumar el comportamiento de f al comportamiento de g. Esto es relativamente simple, la suma de funciones. No es complicado. Y aquí está cómo se tiene que hacer en forma general. En particular lo vamos a hacer enseguida. Lo curioso, lo importante de esto es hallar el dominio de la suma. Y hay que definir que el dominio es la intersección de los dos dominios, del dominio de f y interceptado con el dominio de g. Esto por definición. Asumimos de hoy en adelante que la suma es esto y el dominio es la intersección de los dos. Eso por una parte, suma. Y la resta es lo de abajo,
la resta lo de abajo y el dominio también lo de abajo, el más menos. O sea, si se quiere acortar en escribir, asumimos más menos para decir que aquí hay dos expresiones a la vez, uno más y el otro menos. Bien, el producto se denota f.g, o sin nada, no hay, en vez de este puntito podemos no anotar nada, no hay ningún problema, se presenta el producto. Y está definido de esta manera: el producto de dos funciones para un elemento x es como si estaríamos aplicando aquí la propiedad distributiva. Esta x distribuimos a f y distribuimos a g y nos queda esto, f de x multiplicado por g de x. Entonces, esto quiere decir el producto de expresiones, el producto de polinomios, etcétera, etcétera. Lo importante es que el dominio también es la intersección, igual que en el anterior. Presten atención que el dominio también es la intersección de los dos. El cociente es un poquito diferente a los anteriores. Cociente o división de funciones. F dividido entre G. Así se anota. Y aquí está la definición. El cociente de dos funciones, la división de dos funciones, es f de x numerador dividido entre g de x. Hay que saber la división de expresiones algebraicas, saber dividir. El denominador no puede ser cero, eso es lo que quiere decir un poquito a la derecha, esta última parte. Así, es simple estas operaciones de funciones, sumar, multiplicar y dividir, que prácticamente se refiere a la suma de expresiones algebraicas, producto de expresiones algebraicas y la división de expresiones algebraicas. En el curso preuniversitario ustedes han revisado estas operaciones, así que desde ese punto de vista es bastante simple. En la última parte lo curioso es que el dominio también es la intersección, como en el primero, en el segundo, pero hay que sacarle todos los x, aquí quiere decir sin, la intersección sin este conjunto. X que pertenece a los reales de tal manera que g de x valga 0, o sea, el denominador no puede ser 0, eso quiere decir en esta última parte. Esas tres operaciones. No hemos querido traer un ejemplo para esto porque consideramos que es bastante simple. Sin embargo, les recomiendo revisar suma de expresiones algebraicas de colegio, producto de expresiones algebraicas y división de expresiones algebraicas. Prácticamente conociendo esos tres elementos, no habrá problema de hacer operaciones con funciones. Si me permiten, está por agotarse mi batería. Un segundito, por favor. Ahora sí. Bien, antes que se nos corte, hemos podido restablecer eso referente a operaciones de funciones. No hemos querido traer un ejemplo porque de esto vamos a practicar permanentemente, casi en cada clase, estas operaciones. Sin embargo, en clases lo hemos hecho también. Me gustaría que los revisen. Bien, la siguiente presentación está referido a función inyectiva, suyectiva y biyectiva. Aquí hay un pequeño error, me estoy dando cuenta. Función, vamos a revisarlo para la próxima presentación. Vamos a corregirlo, no hay problema. Estoy viendo que también me está saliendo las definiciones, algunas cosas en inglés, porque el software que hemos utilizado está en inglés. Se puede cambiar, no hay ningún problema. Vamos a revisar estos detalles para la próxima oportunidad, lunes prácticamente. Bien, definition dice acá, quiere decir definición para los que saben correctamente inglés. Función inyectiva.
suyectiva y biyectiva. Hay tres tipos de funciones. Al margen de explícita, implícita, eso es otro comportamiento. Ahora, inyectiva, suyectiva, biyectiva es otro comportamiento. Otro tipo de clasificación, digamos así. Entonces, en la definición decimos lo siguiente. Se dice que una función de S en R es inyectiva, o 1 a 1 también se llama así, está entre paréntesis para decir inyectiva, o 1 a 1, si y solamente si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, implica x sub 1 igual a x sub 2. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a decir que si dos elementos en el codominio son iguales, esto tiene que implicarnos a nosotros que en el dominio x sub 1 debe ser igual a x sub 2. Particularmente a mí más me gustaría aprenderme esta definición, esto que estoy remarcando. Aquí dice todo lo que hemos leído en la primera parte. F de S en R es inyectiva si y solamente si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2 implica x sub 1 igual a x sub 2. ¿Esto qué significa, en otras palabras? Significa que f aplica elementos diferentes en S sobre elementos diferentes en R. A ver, ¿cómo nos hacemos entender esto? No sé si lo han entendido perfectamente bien. Gráficamente hay una forma de reconocer si una función es o no es inyectiva. Vamos a suponer que lo tenemos graficado una función con GeoGebra y trazamos una recta paralela al eje X. Si vemos que esa recta corta en un solo punto, vamos a decir que es inyectiva, así de hecho. Pero si cortara en 2 puntos o 3 o más puntos, esa función no va a ser inyectiva. Vamos a tratar de explicar esto de otra manera también con algunos ejemplos. Por lo pronto nos quedamos con la definición. Aquí hay un ejemplo, ahí está. Sea f de R en R definida así. Grafíquenlo rápidamente con GeoGebra esto, y igual a e elevado a x. No sé si tiene la gráfica. Es una curva que viene desde atrás, así más o menos voy a tratar de hacer, y que se va elevando paulatinamente hacia arriba. Ese comportamiento tiene la gráfica de esta función, e elevado a x. ¿Lo tienen en GeoGebra? ¿Alguien? Aló, aló. ¿Se escucha? ¿Me están siguiendo? Sí, Inge. Ya. Entonces, una recta paralela cualquiera al eje X se puede ver que corta en un solo punto. Por ahora decimos que es inyectiva. O, si tomamos dos valores diferentes en el eje Y, esto quiere decir f de x sub 1, f de x sub 2. Si tomamos dos valores diferentes en el eje Y, vamos a ver que en el eje X esos dos valores también corresponden a dos valores diferentes. Eso establece esta definición. Si tienen alguna pregunta, a ver, suyectiva. Esto es bastante simple. F es una función suyectiva o sobreyectiva, también llaman algunos, si todo elemento de R es imagen de algún elemento de S. En otras palabras, suyectiva si este R es imagen, se extiende R la gráfica. En el anterior ejemplo, la gráfica solo está en la parte positiva, ¿verdad? Y no en la parte negativa. Sin embargo, no perdemos generalidad, no estamos mal diciendo que el codominio son los reales. Suyectiva, ¿se entiende? ¿Cómo está definido? De esta manera.
la función anterior que hemos dado, y igual a f de x, ¿será suractiva? ¿Qué opinan? En consideración, este ejemplo, el anterior, f de x elevado a x, ¿es suractiva o no es suractiva? Sí, No es suractiva, estimado alumno. ¿Sabe por qué? Porque la parte negativa de la gráfica está libre. O dicho de otra manera, e elevado a x para cualquier x, ya sea positivo, negativo o cero inclusive, siempre es mayor que cero. No olvidemos que e es una constante fija en matemáticas. Y lo elevamos a cualquier valor, siempre nos va a dar como resultado un número positivo, nunca negativo. Entonces, no es suractiva esta función. Pero si vemos este ejemplo, logaritmo de e, me gustaría que lo grafiquen logaritmo de e, logaritmo natural de e, y igual a logaritmo natural de y, vamos a ver que la gráfica se extiende desde abajo, desde menos infinito, más o menos de esta manera. Voy a hacer un seguimiento con el mouse, así. De esa manera es la gráfica del logaritmo. Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, esta función definida así es suractiva. R es imagen para algún X. Eso por... Ahora bien, por último, se dice que una función es biyectiva si cumple condición 1 y condición 2. Si es inyectiva y suractiva a la vez. Si f es una función inyectiva y suractiva, se dice que es biyectiva. Prácticamente esto está en función a investigar, averiguar las dos anteriores. Si una de las dos no cumple, obviamente no va a ser función biyectiva. Ahora, de los dos ejemplos que hemos dado, ¿cuál será función biyectiva? ¿A cuál podemos decir que es biyectiva? La subyectiva. ¿Perdón? La subyectiva, la segunda. No. A ninguna podemos decir que es biyectiva. ¿Por qué? Porque la primera solamente es inyectiva, no es suractiva. La segunda, ¿qué pasará para que sea biyectiva? Perdón, no, sí, biyectiva. Aquí hay un ejemplo más bien de función biyectiva. Esta función f de x igual x al cubo, por favor grafíquenlo. Con GeoGebra lo graficamos esto. Si alguien lo tiene la gráfica. ¿No lo tiene? No. A ver, para la próxima clase yo ya voy a cargar GeoGebra acá para mostrarles estas gráficas. Sale como Eso una les culebra pedí. por el medio. Exacto. Más o menos tiene este seguimiento. A ver, vean el mouse de mi... Vamos a suponer que estoy en la parte de abajo y la gráfica se extiende así. Sube, 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 llega hasta 0 y de ahí también sube hacia arriba. Esto es inyectiva y es suractiva, cumple las dos condiciones anteriores. Entonces, esta función se dice que es biyectiva. ¿Y por qué nos interesan las funciones biyectivas? Más se trabaja sobre funciones biyectivas, porque las funciones biyectivas más allá vamos a ver que son inversibles, o sea, tienen su inversa. Entonces, miren, tenemos que investigar si es inyectiva
y sobreyectiva. Si cumple las dos condiciones, vamos a decir directamente que es biyectiva. Si no cumple ninguna de ellas, obviamente no es función biyectiva, simplemente es una función cualquiera. Bien, para continuar tenemos composición de funciones. Para no cansarles mucho, para no abarcar mucho, vamos a dejarlo ahí. Me gustaría escuchar algunas preguntas.